Ya, pues ahí escuchábamos al presidente de la República, Gabriel Boric, con distintas cosas a propósito del primer 18 de octubre, digámoslo así. También aprovecha de decir cuál es el plan del gobierno para justamente superar esa realidad. Pero para no hacer un resumen completo del discurso, Sebastián Sichel, ¿qué tono ve usted acá? ¿Ve un tono reivindicativo? ¿Ve un tono de separar aguas de lo que fue bueno, de lo que fue malo? ¿Ve un tono más político que social? No sé. Voy a ver lo bueno, lo malo y lo feo. Ordenémoslo así. Vamos. Lo bueno primero. Creo que hay un reconocimiento concreto de la necesidad de construir acuerdos, de terminar la política de las trincheras, de la necesidad incluso de ceder en las reformas que el gobierno está imponiendo cuando sea necesario para construir los acuerdos y sacar las soluciones. Eso es un cambio de actitud respecto a lo que veníamos viendo hacia atrás, al menos en la coalición de gobierno. Lo malo. Tengo la sensación que el presidente siempre se quiere esta cosa como emocional, y a esta altura, con la situación que estamos viviendo en Chile, económica, de inseguridad ciudadana, uno espera que algún minuto baje la pelota a piso y diga, ¿saben qué? Este día es simbólico para hacer esto, que tiene que ver con el respaldo institucional a Carabineros, pero que tiene que ver con la dotación, que tiene que ver con la política social que está haciendo. Él dice al final una frase que a mí me da vuelta respecto a cuál creo que es la fragilidad del presidente, que es de tomar decisiones. Yo siento que él se ha farreado un semestre de gobierno y no toma decisiones porque se da vuelta en esta sensación emocional. Lo feo, y la anoté la frase porque quería no equivocarme, en un minuto dice, la violencia no es solo por la falta de control policial o porque lo hicieron delincuentes, es por la falta de justicia social, etcétera. No es verdad. Los que ejercieron violencia son delincuentes, no merecen impunidad, no deben ser indultados. Los que se manifestaron pacíficamente nunca ejercieron violencia y por lo tanto no ocurrió el hay, 25 de octubre. No hay justificación, claro, no hay justificación plausible para ningún tipo de violencia. Yo creo que esa es lo más feo que veo en general. Nada justifica la violencia. Nada justifica nunca, y creo que hay una posición medio reflexiva del gobierno de esto. Lo vimos en los tuits de Nicolás Grau, del subsecretario Cataldo, lo vimos en la explicación que dio Yoyo Jackson respecto al contexto. No hay contexto que en democracia justifique la violencia, no lo hay. Y yo creo que mientras de izquierda a derecha no nos pongamos de acuerdo con esto, como lo hicimos al retorno a la democracia, respecto a lo malo de la dictadura, etcétera, no vamos a estar de acuerdo en cómo salir de este conflicto, porque está bien. Este es un país que requiere reformas sociales, lo dije, creo que el presidente erró, pero lo que más requiere hoy día es que condenemos la violencia, venga donde venga, la política, la delictual, la narco, la del barrio, la del vecino, porque si no nos pasa que somos finalmente, tratamos de explicar en el contexto algo que nunca tiene explicación. Mira, Sebastián, yo me quedé con una frase que dijo que me llamó la atención del presidente, que es algo que le cuesta mucho a la izquierda. Marco, tú, si quieres, la puedes comentar también. Dice, a la izquierda, nuestro sector, la izquierda, dice que muchas veces este tema de la violencia como que se relativizó tanto que finalmente fomenta él las regresiones políticas. Es decir, todo lo que el estallido social significó por consecuencia de la violencia, y no ser tajante, y no ser tibios, porque más o menos eso le dice a la izquierda, evidentemente, ¿qué es lo que pasó? La gente se cansó y hubo una regresión política, y hoy día como que la cosa ya... No sé si estoy tan de acuerdo, hay menos apoyo por lo menos a lo que sucedió. ¿No te pareció que fue como un raspacacho ahí? Yo, a ver, creo que el presidente es un discurso que, una vez más, es un gran comunicador, un gran orador, que nos acompaña de una reflexión sobre el crecimiento de la producción, la plata. Plata y pega son dos ideas que no escuché. Escuché derechos, autocrítica. ¿Cómo lo concretamos? Plata y pega, que es el cemento sobre el cual marchó la gente. La falta de plata y la falta de pega. Porque no quiero polemizar porque es un programa incómodo para mí. Yo no estoy contento con Gabriel Boric, pero quiero recordar que Sebastián perteneció a un sector que gobernó casi 10 años y que no dio plata y pega. Y era la gran promesa a la derecha. Si estamos en la lógica de los sectores, se supone que la plata y la pega y la seguridad son ellos. Eso fue un desastre. Este estallido ocurre en un gobierno que dijo tiempos mejores, pero eso es pasado. Vámonos al presente en esta incomodidad para mí, porque soy severo con Gabriel Boric y soy aún más severo con el que fue el presidente de Chile, pero el jefe de Sebastián. Yo creo que la autocrítica es súper importante. Sí me parece a mí que todavía no damos creo que nadie en Chile sabe bien hacia dónde vamos. Pero yo quisiera hacer equivocarme por completo en este programa, si me autorizan. Permítanme equivocarme. Porque creo que estamos todos fascinados disparándole a la violencia, y que es obvio, evidentemente. Lo voy a decir, igual que usted, yo condeno la violencia. Me gusta más mi padre Esteban Gumucio, un tío mío que decía, a Dios no le importa que quemen la iglesia, le importa por qué las queman. A Dios no le importa que quemen la iglesia, le importa por qué las queman. Pero ese es otro debate. Ahora,
No seamos... y Pero perdemos una espérame, reflexión... Marco, tú de alguna manera también piensas como el presidente, se justifica que la gente Ahí voy. haya sido violenta, Le voy a decir un hecho. violenta Voy en a- ese minuto por todo lo que estaba viviendo. Voy a hacer un factual, no mi opinión, factual primero. No habría habido un 15 de noviembre, sin un grado de violencia. Yo la detesto, te quiero decir que nunca he tirado una molotov. Ah, pero ahí la está ¿Qué? implícitamente Momento, justificando. momento, déjame, como dije, necesito un minuto porque si no... Ya. No, dale, si una una idea conversación, compleja. podemos- No, porque una idea compleja, es una Ya. idea riesgosa. Oye. Nada más fácil para mí que sumarme al coro, Sebastián, condeno la violencia, pero no alcanza esa reflexión. Porque, claro que la condeno. Ayudo en un programa de televisión con un rico café y una rica sandía diciendo yo condeno la violencia, el hecho que la violencia sigue. El hecho es que en Chile, sin una protesta de ese tipo, no habría habido proceso constituyente, porque le quiero decir que el 2006 hubo protestas masivas, el 2010 con Hidroaicén, el 2011 con los estudiantes, y las marchas menos violentas que estas no refulgieron ningún cambio en la élite política. Yo odio A la... ver, pero no, José espérate un Luis, poquito. yo detesto la Tú violencia. sigue hablando, no tú quiero sigue hablando. caricatura. Sigue hablando. Lo que Odio pasa es la que yo quiero violencia. hacer un paréntesis, ¿no? Por favor. Ya, porque tú me decís, Hidroaicén, ¿dónde está Hidroaicén? ¿Alguien ha visto la represa en el río Báquer? No está en la represa en el río Báquer. Entonces, Claro. digamos que sí funcionó la protesta. ¿Hay gratuidad en la educación? No. Menos de la mitad de los niños chilenos estudian gratis en Chile. Pero no es un derecho. O sea, perdóname, ¿hay gratuidad en la educación No. en Chile? No, no hay. No, es un derecho. Depende de la ley de Espérate, presupuesto. Pero que se Marco, depende. Marco, ¿qué teníamos antes de la protesta de 2011, después de la protesta de 2012? O sea, quiere decir que Michelle Bachelet no logró nada. No, pues. Sí. O sea, no logró a lo mejor lo que tú quieres, pero te van a decir que no hubo ni un logro Bueno, por esa un 100%. protesta. Me preguntó usted, La LOCE se No. derogó por la revolución pingüina. en Chile, No, sí, lo perdón, que hay es es un que lo que sistema- pasa es que es me parece que es un poco injusto de tu parte. Te lo digo con todo respeto. yo también con mucho respeto. Que me parece un poco injusto de tu parte Con decir mismo que respeto. todas las protestas anteriores a la del 18 de octubre no tuvieron ninguna consecuencia, porque Mire, me parece que no es. Lo vamos a hacer súper simple. En Chile no existe el derecho a la educación gratuita y pública en la universidad. Existe un sistema que te indexaba la ley de presupuesto. Eso no es un derecho. No es un derecho. Esa es toda la trampa. O sea, el problema de la conversación en la que estamos en Claro, no hay general, ningún líder me estudiantil hago la que reivindique autocrítica. esa gratuidad por eso mismo, ¿ah? Me hago Porque es parte de la ley de presupuesto y no es un... No hay, depende, mire, vamos a hacerlo simple. El modelo chileno depende, el de pensión y el de educación, depende de la economía mundial. Como los presidentes de Chile, los ministros de Hacienda, controlan poquísimas variables. No alimentamos al país. Para que haya educación pública gratuita y pensiones justas, usted depende que Estados Unidos, China, la India, Europa le vaya bien, porque la economía chilena básicamente no es industrial. No, la gran parte de nuestros ingresos fiscales son del IVA, el consumo, por tanto de la inflación importada, o son del cobre, por tanto de los que nos compran afuera. Entonces, los derechos son otra cosa. Los derechos son, pase lo que pase en la economía, se garantiza un derecho. Esa batalla que es súper difícil y que Sebastián Piñera y Sebastián, entiendo, con el tiempo se fueron convenciendo. Nos decían que no, Sebastián Piñera, Sebastián tú no estabas, pero yo en 2009 peleé con él y Piñera me decía que era populismo. Yo siempre Ya. estuve de acuerdo con la nueva constitución hace No, muchos la años. educación, la educación, creo la que educación. No, Piñera aumentó la gratuidad en los servicios Exactamente. contestar una La cosa. aumentó, que no es lo mismo que el derecho. Entonces, Marco, cierro, no, Sebastián. ¿sí? Pero una Yo cosa es que detesto- haya y otra que no haya, definitivamente. Tú dices que no hay gratuidad, no existe la No, el gratuidad. derecho. No existe, No, pero lo que que digo hay es lo que dice que no está incorporado menos de la mitad de los niños de Chile. asignado. En Ahora, Chile pero- se pero- paga. Ahora pero, termino Marco, con una idea sobre la pero- violencia. Sobre la violencia. Yo fui dirigente estudiantil en Macul con Grecia, en la Chile. Filosofía estudié. Usted sabe dónde queda, ¿no? Al frente del antiguo pedagógico. Hubo protestas todos los días. Yo padecí la violencia también de una cierta izquierda que me veía a mí como una especie de traidor neoliberal. No te preocupes, la violencia la padecí por izquierda y por derecha. La detesto, pero me parece que olvidar que el ingrediente de esa marcha del 19 de octubre, lo que la hace especial, no es la masividad. Lo que la hizo especial, y lo dijo Sebastián, yo estoy de acuerdo en eso, que en alguna parte de la clase media, tu hijito observó. Yo me agrego y me equivoco un poco más. Toleró. Porque se quemaron 70 estaciones del metro el Sí, día 1 de la sí. protesta y no hubo una marcha contra la violencia. Porque en alguna parte, nadie la justificó, tu hijita lo observó, yo le agrego un poco más. En alguna parte, una parte del país dijo, Sí, pero Marco, Déjame- te puedo agregar algo Avancemos, y por le doy el favor. paso a Sebastián. El 18 de octubre a mí me tocó estar en una estación de metro en la Florida y yo veía como las personas salían después de caminar 2 horas y querían llegar a sus casas. Y las personas me decían, sinceramente lo decían, 9 de cada 10, esto está bien, era necesario algo así. Y te lo digo, esta era una encuesta que yo hacía con cada persona que iba Exacto. saliendo de una estación. Había una que me decía, no, esto es inaudito, y los demás decían, ¿sabes qué? Algún día necesitaban una cuestión así.
Pero ya el domingo, que me tocó estar a mí en La Moneda reporteando, veíamos cómo se quemaban los supermercados en distintas regiones. Y yo no veo a nadie nunca dijo esto está bien. Entonces había una mezcla de lo que estaba bien en términos de una protesta o desobediencia civil, como le llamaban en esa época, más contundente. Y otra, y pacífica, o no pacífica en el sentido de que no se hacía nada malo, sino no es lo mismo que el saqueo, que el supermercado, que el fuego. Había pensado poner a Sebastián Sichel de metámoslo todo en el mismo saco porque esto no es blanco y negro. Encontraste un vocero. Encontré un verdadero vocero. Pero mira, mi punto es que no es blanco y negro. Eso es, pero mira, yo difiero en algo con Marco, y para eso estamos acá, que es que a mí sí me importa que se queme la iglesia, no solo el porqué. Así como me importa que se quemen las comisarías o un banco, yo creo que la violencia nunca es justificable porque tú siembras vientos y cosechas tempestades. Y parte de lo que estamos viendo hoy día del debilitamiento de la seguridad en general tiene que ver con este nivel de fragilidad institucional en que algunos pudieron quemar el metro y no los pillamos nunca más, otros pudieron saquear el supermercado y no los pillamos nunca más y generó esta sensación de impunidad. Ojo, yo me hago cargo además de algo que hizo el presidente Boric. Cuando hay violencia siempre gana la violencia. Yo le peleé todos los debates, que era, además prometía indultos para aquellos que habían ejercido esa violencia y por lo tanto lo que generamos es un continuo de una sensación de que ya no solo era quemar una iglesia, sino que además podía ser perdonado por haber quemado una comisaría. Entonces hay algo ahí que tiene que ver con la mirada del problema. Deja contar una anécdota. 22 de octubre, un mejor amigo del liceo, el chico Briseño, estaba de cumpleaños en la Florida y yo dije voy a ir. Yo era ministro y dije voy a ir en mi auto, callado, voy a partir hacia la Florida. Me acuerdo que vi en cada esquina gente pacíficamente protestando. Cacerolas. Protestando con cacerolas en todo el camino. Y me di cuenta algo que sí le comparto con Marco, que efectivamente la gente quería cambios y había visto una oportunidad para reclamar esos cambios. Eso no significaba que validara la violencia como la forma para alcanzarlo, sino simplemente se dio cuenta, y ahí vienen los errores de mi gobierno, para hacerme cargo, de que el gobierno en vez de entender el problema, había declarado la guerra, había cambiado la agenda. Después reaccionamos, yo, bueno, nunca se va a tirar flores en esto, pero reaccionamos, hicimos cambios hacia adelante, pero creo que la forma que reaccionó la clase política fue torpe. La izquierda, exaltada por la violencia, con Gabriel Boric agarrando a garabatos, gritándole a militares, después funado, es que es lo mismo, siembra vientos, cosecha tempestades. Terminaste gritándole a militares y siendo funado tú mismo, y por lo tanto, una izquierda, los tuits irreflexivos, que se vio seducida por esta especie como de revolución que le generó pasión, y como yo soy un reformista, creo que cometió el pecado mortal de al final del día justificar la violencia como un medio legítimo para alcanzar cambios sociales. Yo no lo creo. Yo fui partidario de la nueva Constitución desde que escribí mi tesis de grado en la universidad. Soy partidario que se incorpore estos derechos sociales, no el farreo que se hizo después en la Convención Constitucional, pero el problema es que aquí hay dos caminos cuando uno toma decisiones de hacer cambios, o la revolución o la reforma, y cada vez que tú justificas esta especie de revolución vía la violencia, lo que estás diciendo es que nuestro camino, el dialogante, el político, el democrático, parece ser no el mejor para alcanzar los resultados. Finalmente tenemos que llegar a un estado así de revolución cuando... Uno mira, yo siempre he tenido la duda si que la gente quería una nueva constitución o fue un oportunismo de los políticos. Yo, eso es lo que pero efectivamente la lo que tengo estaba como pidiendo duda y hace ustedes después me pueden... una salida pacífica estaba ahí. Pero además, ¿por qué lo digo? Porque Michelle Bachelet intentó impulsar una nueva constitución. Parte con los cabildos. Pero como que nadie la tomó muy en serio y al final fue como más así como en la forma, ya ¡ay, se nos acabó el gobierno! Pero nadie le dio un piso político, ni siquiera el Partido Comunista, que ya gobernaba la nueva mayoría, como que sí, estaba a favor del cuento, pero tampoco así como que era tan el ímpetu por cambiar la constitución, porque Michelle Bachelet, recordemos, tenía mayoría en la Cámara y el Senado. Entonces... Sí. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Un oportunismo político? Pero tenía una oposición interna, parece que era bien fuerte. Sí. ¿No? ¿Marco? Yo creo, a ver, primero que estamos en el peor de los mundos, porque mire, estamos en un péndulo entre que hay que defender a carabineros y el derecho a la protesta. Básicamente es una pelea pueblo contra pueblo. Gente pobre que se agarra a piedrazo con gente pobre. Los carabineros también son pobres. Del punto de vista del sueldo, del punto de vista de los horarios. Es pueblo contra pueblo. Y el árbitro de ese pueblo contra pueblo es un gobierno. Para mí, el gobierno de Piñera fue un desastre. Yo sí busqué su salida, creo que él era parte del problema y no la solución. Creo que las elecciones están hechas para calmar la vida en común. La vida es una crisis. Y yo, nuevamente, discrepancia con este gran periodista que es usted, José Luis, Michelle Bachelet nunca quiso una nueva constitución, no es cierto. Inventó unos cabildos
cuando ella pudo perfectamente, con mayoría, en paz, haber hecho algo mucho más valiente que unos cabildos que los entrega, corríjame usted que son grandes periodistas, una semana antes de dejar el poder. O sea, una toma urepelo. 2 semanas. claro. creo. Una toma urepelo. ¿Y esto fue un oportunismo, mire, Marco? voté por Bachelet, lo haría de nuevo, por Boric también. Las cosas son complejas, pero es una clase política que renunció a su deber constituyente. Ninguna de las reformas que se necesitan son impedimentos para que lo haga este Congreso. No es verdad. Los diputados y los senadores son constituyentes. Ahora, como estuvimos 30 años con un ejército, no todos, porque hay excepciones, de calculadores, yo tengo la peor opinión del Congreso, nunca más quise volver, se lo digo transparentemente, porque tengo la peor opinión. Creo que mayoritariamente tienes una clase política calculadora de su pequeño estatus. Y el 2006 ingresaba un proyecto de reforma para una constituyente y nos dijeron, por derecha y por izquierda, no es el tema de la gente. Marco. ¿Qué importan los derechos? Y entramos en una discusión como la que tuvimos nosotros, muy rica, de qué es un derecho respecto a lo que es el acceso. La salud y la educación en Chile no está garantizada. Lo que el Estado hace es, le dice a usted, José Luis, acá están las puertas. ¿Quiere un ISAPRE? Puede cruzarla. Marco. Si no tiene FONASA, no es lo mismo que la garantía y el deber de que la enfermedad suya, Priscila, también la pago yo que soy hombre y supongamos sano. Es que yo escuché todo ese discurso cuando usted era candidato. Sí. Y todos los cambios que quiere hacer. Ustedes dos fueron candidatos. Sí. Acabamos de escuchar el discurso del presidente Boric cuando se cumplen 3 años del 18 de octubre. ¿Qué hubiesen agregado, en qué hubiesen ustedes hecho hincapié en el discurso a 3 años del 18 de octubre? Sebastián. 3 cosas rápido. Yo creo que hay un problema con Carabineros respecto no solo al respaldo institucional, a cómo se refuerza esa institución de manera Ya, corta. reforzar la La institución. institución, pero con medidas concretas. Yo creo que Chile requiere una policía antinarcóticos y era el minuto para anunciarla. Creo que tenemos un problema con el narcotráfico fuerte y requiere fuerzas especializadas del control de la violencia en las calles. Y yo creo que esas dos cosas no solo significa va a haber 25.000 personas hoy día, significa reforma estructural y creo que este gobierno está Pero pasmado del en su conflicto significado del interno. 18 de octubre. De ahora voy a ese. Segunda cosa que le habría agregado. Del significado, yo creo que poder separar la paja del trigo. ¿Qué significa esto? Que tener claro que no hay violencia justificable, que es lo que dije varias veces, y tener claro la diferencia de eso con el legítimo cambio o aspiración de cambios sociales. Y yo creo que lo confunde otra vez en el relato completo. Y la tercera cosa, que yo creo que es mea culpa de su propio sector político. Yo estoy pegado con los tweets, porque no es menor. Yo no quiero que mi hijo crea que por el contexto justifica maltratar a Carabinero y decirle Carabinero no sé qué, garabato, ladrones, lo que sea, sí. porque si mi hijo entiende eso, El entiende respeto. que es bueno saltarse la fila, entiende que es bueno ofender a la autoridad y creo que no hay un mea culpa. Creo que al final esta explicación es como cuando mi abuelita me decía, oiga, si su amigo se tira del puente, usted también se tira. El contexto no justifica que autoridades de la República en su minuto, porque eran diputados, no eran personas civiles, tengan ese nivel de virulencia frente a la autoridad porque debilitan el espacio de lo público. Yo condené la violación a los derechos humanos y creo que hay que perseguirla hasta el final, pero las instituciones se cuidan. Ya. Y si no las cuidas, cuando eres autoridad, ¿cómo le veis a un ciudadano común que la cuide? Y por tanto, este era el minuto. Claro, hay que este era el predicar minuto con el ejemplo. de Hay que- predicar con el ejemplo. Sí, ¿cómo cuidamos la institución cuando dice el gobierno está pasmado en conflictos internos? El presidente lo acaba de decir. ¿Y qué hubiese agregado, en qué hubiese hecho hincapié usted, Marco? No con las medidas y las cosas que voy a anunciar, pero ¿qué significa para Claro. ti el 18 de octubre? A mí me parece que, primera que estoy de acuerdo contigo, y creo que está bien, estoy de Es acuerdo. que eso es muy bueno. No, Muy el bueno. respaldo yo estoy de acuerdo contigo. Mira, yo soy crítico de nuestra institución policial, pero tú no puedes quitarle la autoridad a quien tiene el monopolio de la violencia, de la fuerza, que es Carabinero. Y son ellos los que pueden administrar fuerza y violencia, solo ellos. Y está bien que así sea. Y en eso estoy de acuerdo contigo. Creo que en eso yo no soy el vocero del sindicato de la izquierda, pero soy un hombre progresista y he estado mucho en el debate público, estoy de acuerdo. Con la intención de Autocrítica- ser presidente. Total. Y con 500.000 votos, ¿ah? Y autocrítica hay que hacérsela. Y por acá creo que 900.000, ¿no? la autoridad no sé, más de 500. Oye, y lo segundo donde sí lo encuentro mal, ¿sabes qué me pasa? Que el fondo, porque el discurso me gustó, creo que está bien lo que ha hecho el presidente, poner los derechos humanos, pero ¿sabe quién? Creo que él tiene un problema y tiene que ir con su grupo de amigos, con la plata. Como no han emitido nunca han cotizado, nunca han licitado, nunca han trabajado por una pega, nunca. Medio pelambre. Es que lo pienso. Es que verdad. Pero si una vez, Porque mire, una vez Marco dijo acá que era un grupo de amigos como Friends. pero es que ¿sabes qué El que pasa? Que gobierna. cuando... Como la serie. ¿Cómo fue la patrulla del bar? La patrulla del barrio, la patrulla del Era más barrio. mal, era más perverso. No, si los dos ha sido durísimo. Es que yo soy menos duro porque creo que es un presidente bien intencionado y honesto. Y lo que sí siento es que cuando hablo hoy día, que hizo un buen discurso, que lo comparto, no tengo muchas críticas. Faltan ¿Comparte cosas. Sí, me pareció bien como lo plantea, pero mi problema es que al minuto siguiente yo tengo la impresión que se va a su despacho
Y se olvida que quienes lo vieron, la mitad de los que vieron el programa ganan menos de 500 lucas al mes. Entonces, el tema de la plata, que creo que no lo conoce. Sí. De buena fe, digo, no es. No sé, claro. Suena pena, pero es factual. Yo estoy hablando. Saltó de la No, no sé esa universidad realidad. como eso, Como me he equivocado mucho en la Sí. vida, quiero ser factual en el este político programa. entero Solo lo ha Lo he hecho. puesto en práctica. Ustedes han trabajado, han sido sacado pantalla, puesto en pantalla, premiados, castigados, aumentados, cesantes, Emprendedores. también. emprendedores, han creado un RUT, han tenido una empresa, han emitido facturas, boletas, todos los que estamos acá. Todo lo que estamos Hemos competido. mira, No, es que lo que pasa es que perdido. cuando llega la operación renta Sabemos que ya se paga el IVA. Bueno, cuando este es un grupo de amigos. Y a mí lo que no me gusta es este debate, la clase política dice los jóvenes. No, los jóvenes son infinitamente más conectados a la realidad que este grupo de amigos. Y está claro que yo voté por él, y vuelvo a decir, lo digo siempre, volvería a votar con él. ¿Y en por qué él no lo contra ve conectado a la realidad? ¿En qué frases, por ejemplo? No hay una sola palabra sobre la plata y la pega. Usted escuchó la palabra empleo. Ahora, ¿Sabe que Marco? yo la autocrítica en el sector que nos hago es que si tú no hablas de producción, a nosotros nos gusta distribuir la riqueza, pero hay que crear la riqueza. Desarrollo, crecimiento. Es una obviedad, O sea, pero... para distribuir hay que crear, ¿no? Claro, Entonces, pyme, claro, sí. no, Oye, dijo reforma tributaria y pensión. Yo decía, y ¿de dónde sacan los la plata? miles de millones de dólares que se faltan para esto. Tiene que decirte en un discurso, mire, he tomado una decisión por el bien de la paz, que estamos todos de acuerdo, un acuerdo. Voy a reasignar, estoy inventando, tanto acá. Y ¿sabes qué? A partir de ahora voy a crear un plan, que es lo que yo creo que hay que hacer. Es un plan de obras públicas. Lo que yo propongo es que en Chile lo pavimentemos completo. Yo lo que haría en este minuto es, hay una teoría económica, que si no hay pega tienes que hacer un hoyo, tú mismo, el Estado, y volver a taparlo. Son dos empleos, el que hace el hoyo y el que lo tapa. Claro. Es una teoría muy antigua, pero muy lúcida. Y yo creo que el Estado tiene que crear empleo, porque si tú creas empleo en Victoria, en Arica, Se mueve la se economía reactiva el completa. comercio. Es una obviedad, me da vergüenza repetir una obviedad, pero creo que el gobierno, yo me habría puesto un casco arriba del MOP y haber dicho, ya chicos, ¿sabes qué? Mi prioridad en este tercer año, ya que no se cumplió los derechos, por lo menos vamos a reactivar una Es economía que ¿sabes qué puede. pasa? Que ya esa sensación como de que estamos ya en el tercer aniversario del 18 de octubre y estamos peor que antes. Estamos y estamos peor objetivamente que peor. antes. porque Objetivamente, mira, con datos estamos peor. Para Es ser verdad. bien, para ser bien. Es verdad. Entonces, Tenemos más ¿qué es lo que pobres, estamos? tenemos menos Algunas crecimiento. personas están conmemorando y que no hemos logrado nada. ¿De qué sirvió el 18 de octubre? Mire, Está más cara la benzina. según la cadena, ¿Sí? dice, cuando se cumple el tercer aniversario del estallido social, ningún área evaluada se ve mejor en estos 3 años. Estamos peor en delincuencia, 93%, violencia, 90%, situación económica, 75%, calidad de la política, 73%, pobreza, 71%, Hay una confianza en instituciones, 68%. Y ahí vamos revisando la gráfica para que usted tenga también el mapa allí visual. Imagen internacional, 64%. Desigualdad, que era una de las principales, la desigualdad, 62%, una de las principales demandas. Salud, 49%, educación, 46% y pensiones, 45%. Entonces, ¿es realmente valioso seguir insistiendo en esta fecha, el 18 de octubre? O, les quiero hacer una pregunta, porque cuando, claro, puede haber sido un gatillante la violencia que a todos nos remeció el 18 de octubre. Pero lo que hizo que las autoridades llegaran a una salida pacífica, definitivamente, no sé qué piensan ustedes, fue el 25 de octubre, cuando salieron más de 1 millón de Esa fue personas como a las entre calles, comillas, de estallido. porque dijeron, esto no es solo violencia, quienes pensaban que era pura violencia, esto es realmente una solicitud de toda la ciudadanía, es transversal, familias completas. ¿Qué fecha nosotros deberíamos de alguna manera destacar? ¿no? Yo En puedo- su discurso lo dice. Oye, Lo hay dice, gente mira. marchando de Estoril hasta Morguanquehue por las Fue formas transversal. ¿Saben que Entonces, ¿por qué seguimos quiero decir? nosotros insistiendo en el 18 de octubre? Porque nos tiene peor. Eso Ahí es está lo la que está cifra. diciendo. ¿Por qué está peor? 25 No hemos logrado nada. Pero hagamos 25 de octubre. un análisis frío de por qué está peor, que yo creo que es parte del debate. pandemia, ¿no? Efectivamente nos parreamos primero una oportunidad. Yo creo que eso es lo que pasó con la Constitución, con la borrachera de unos convencionales que creían que eran nuevos emperadores o nuevos reyes, superiores moralmente, Sí, intelectualmente, y por lo tanto se farrearon la llave que tenían, que era hacer una Constitución que incorporara derechos sociales, que Pero era mejorara el realmente la Estado. Constitución lo que estaba pidiendo la gente No, en no las es lo que calles. pedía, Priscila, lo digo como Porque profe fue una acá, lectura como bien profe. política. Yo creo que la Constitución resolvía quizás el punto central de esto, era qué derechos eran incorporados y cómo resolver los conflictos Claro. políticos. El problema de Chile, Priscila, hace 10 años, es que no somos capaces en el 2008 sacar la reforma de pensiones y nos quedamos atrapados y nos engolosinamos discutiéndose el 3 y el 6 del 4 Es que y nadie quiere el ponerse de sistema acuerdo. político no da más. Exacto, y por lo tanto hay una crisis del sistema político, acá Es un tema yo diría, constitucional. como constitucional orgánico, que tiene que ser resuelto por alguna forma o llave constitucional, o vamos a seguir empatados hasta el fin de los días. Segunda cosa, para terminar, creo que la polarización se devoró el debate. Oye, Se si esto es devoró el ridículo,
círculo, a mí todo el día me tratan de facho y comunista en todos lados, así que me da lo mismo, pero que me fune un día en Providencia un gallo, no sé, Team Patriota, gritándome globalista y no sé qué, y al otro día me fune un gallo comunista gritándome globalista por el TVP y me doy cuenta que este debate fue devorado por gallos que no quieren encontrar una solución, sino maximizar su éxito político a través de la violencia. Y la tercera cosa, que yo creo que lo más terrible de lo que está pasando hoy día es que la violencia se comió el cambio, y esto es un gran debate que viene hacia adelante, porque no solo viene una pandemia que nos mató la economía, no solo hubo irresponsabilidad política en la campaña, porque efectivamente se presionó la inflación a través de medidas populistas que avanzaron en la elección, sino que sobre todo había una especie de pasmo frente a la violencia, de quedarse pasmado frente a la violencia, y por lo tanto, a la conversa tuya, si uno va hoy día a Bajo de Mena, ya nadie me decía, porque fui hace una semana, nadie me decía queremos nuevos cambios, queremos reformas, me decían queremos que saquemos los narcos de acá, y por lo tanto cambió la agenda, porque de repente la caída de la autoridad hizo que todo se volcara a la violencia que está viendo una sociedad en que los delincuentes le ganaron la pulseada a los cambios, y eso creo que es lo más trágico de lo que nos pasó. La frase de este hombre del equipo de campaña de Bill Clinton es: la economía estúpido. Claro. Hoy día resuena más fuerte que nunca en un país que, ojo, ya crecimos 0% el último IMASEC y se anuncia una recesión y era un año 2023 del terror. Somos el primero para crecer de Latinoamérica, lo que nunca nos había pasado en los últimos 20 años. Y la pobreza Señora, aumentar. señor que está en su casa, a esta hora sabe mucho mejor lo que significa un punto de crecimiento, que nosotros mostramos como gráfico, así, ¿no? Un punto de crecimiento 1,5. Sí. Un punto de crecimiento son recaudación para el fisco de cerca de 700 millones de dólares. Además significa empleo, y se le implica empleo asalariado, es decir, con contratos, leyes sociales, con todo lo que implica. Entonces, uno ve realmente, y ahí te doy al punto, Marco, porque de verdad como que uno no escucha poco este gobierno hablar de economía como algo prioritario. Parece que prioridad es la reforma tributaria, las pensiones, que está bien, pero la economía es lo que nos da el de comer y nos pone el plato en la mesa todos los días. ¿Es prioridad? ¿Hay realmente un cuento aquí o simplemente la inexperiencia y falta que llegue el asesor de Clinton y le grite para adentro la moneda? Yo estoy de acuerdo contigo, y a la pregunta Priscila y la tuya, ¿qué podemos aprovechar de esta fecha? Aprovechemos algo. ¿Se aprovecha algo? Yo creo, uno, el diagnóstico de José Luis, de que la marcha, la violencia, la protesta se hizo por a mi juicio, al menos dos evidencias. Un problema de abusos y un problema de dignidad, ¿vale? Derechos, pero economía también que no abusa, porque la economía chilena, cuando crece, lo cierto, y en eso el Frente Amplio, a veces algunos de ellos son poco rigurosos, no es que haya aumentado la desigualdad en Chile, es que los que ganan más, ganan mucho más. El problema, si usted quiere, es que la economía chilena es más o menos así. Cuando crece Chile, crece así los ricos y los pobres así. Este es el punto, y lo que hay que tratar es que todos crezcan, pero que los de abajo crezcan casi tanto como los de arriba. El problema es que los de arriba van como a 1000 kilómetros por hora y la gente de la Florida y de Arica y de Punta Arenas va a 10 kilómetros por hora. Esa es toda la discusión chilena. Es que el barco, si usted quiere, algún amigo me decía ayer, es como si hubieran caído los containers del barco, pero el barco todavía no se hunde. Y yo, fíjate que con Sebastián Sichel, que hemos polemizado muy duro. En este programa estoy de acuerdo. Hay un tema de autoridad, hay un tema de crecimiento económico, y los motores de la economía chilena ya no existen. Quiero aclarar algo. Lo único que nos queda como país, seamos claros, no es la productividad, porque somos improductivos. No es la competitividad, porque somos cada vez menos competitivos. Es el modelo exportador, que ha demostrado resistir, cobre, salmón, madera, etc. Sí. Y con esos dineros deberíamos poder hacerlo. Alguna vez no lo ha hecho, y en eso sí estoy de acuerdo también. Ni moros ni cristianos. Meterle toda la plata del mundo a reindustrializar una parte de los sectores, mejorar el valor agregado de lo que ya se exporta, cobre, salmón y madera, y meterle todo el paquete de plata a la educación. Pero todo el paquete. Y yo creo que En la Gabriel agricultura Boric, lo están haciendo bien, ¿eh? Ahí compite. hay valor agregado en la fruta, muy bien dicho. Y efectivamente, diversificación. cuando en televisión yo digo cobre, salmón y madera, me salto el turismo, faltan 6 sectores más. Pero Hagamos un ejercicio simpático, mira. ¿ya? dale. Hagamos un ejercicio simpático. Oye, pero Hoy día nunca había estado tan de acuerdo con 18, Marco, ¿no? Sí, no, Hoy día A él denle el mismo café. Logramos algo. Algo digno de recordar un 18 de octubre. El 18 de octubre de adelante será Mira, así debería ser el país, ponernos de acuerdo en la agenda y no en los Se problemas. está cumpliendo el deseo de la sandía. Sí, viste, Paz, cumplimos. tranquilidad. La sandía es la que no hace. Ojalá Muy buena muchos la vieran sandía. este debate como la forma de resolver los conflictos. Por ¿Dónde nos supuesto, podemos poner de acuerdo? eso queremos. Sí, usted, vamos, la típica frase que me encanta, ¿no? ¿Cuál? Política ficción. Política Hagamos ficción. política de ficción. Ustedes hubiesen ganado la elección presidencial.
O sea, me imagino que el horizonte actual en el que estamos, 7 meses después de asumir el gobierno, más o menos, ustedes ya lo tenían más o menos dibujado, por lo menos el primer año se Igual dibuja. iban a enfrentar. Vaya, que además tenían planes de Más que gobierno. Nicolás Grau. ¿Ah? Más que Vergara y Grau. Más que ellos. No está difícil el estándar, ¿eh? Sí. Oye, y le sumas a eso el rechazo, la victoria del rechazo aplastante, ¿no? Que ese es un ingrediente Ese es un bastante ingrediente para importante. gobernar, dependiendo de cada uno, no sé. Claro. O sea, el triunfo, el rechazo, el término de esta cuestión, y ahora esta No, discusión. y aplastante, potente. Aplastante, claro. Toda la razón, Francesco. ¿En qué pondrían acento ustedes? ¿En qué estarían ahora? ¿Cuál es la preocupación principal? Tres cosas. Más o menos ya las tenemos algo claras, pero Pero un punteo, más que el detalle, el punteo. punteo, por ejemplo, ¿qué es lo que hubiesen dicho ustedes en vez del presidente Gabriel Boric? ¿En qué pone el acento? 3. Vamos, fuerte reforzar Carabineros con lo que conté. Hay algo que dijo Marco respecto a los sueldos de Carabineros que está fuera del debate y es parte de la agenda rápida. Un carabinero hoy día no se llenan los cupos y tenemos que meterle plata a Carabineros y con consensos políticos, y algo lo que dije, creando una policía especializada en narcotráfico. Creo que hay una segunda cosa, que Llegan es los generar cupos pega. violentos, ¿ah? ¿Cómo generar pega? Eso es una gran pregunta en apoyando a las pymes fuertemente. En lo concreto. En lo concreto, Ya. reduciendo los impuestos que pagan las pymes en regiones necesitamos el particulares. cambio ahora. Necesitamos un cambio ahora, devolviendo el IVA, ojo, a la clase media para aumentar clase media y clase baja para aumentar la formalización Esa es la promesa de las de campaña. pymes. La promesa de campaña pero tiene sentido porque tú le decís, te voy a devolver el IVA a los alimentos, el loco que pague el mismo IVA que pago yo o tú por el pan, una señora baja mena, y es ¿Pero ridículo. tú crees que eso efectivamente es lo que quiere la gente? Sí, yo creo que hay harto de eso, porque eso hace, primero, que las pymes se formalicen y por lo tanto la economía se movilice Sí, lo que desde la pasa es que- formalidad, y segundo, no, fortalezca el desarrollo del empleo. Presidenta, Me da piscina antes del debate, pero... Y una última cosa, que yo... Ay, mira, en esto los desarrollistas queremos lo mismo, y yo creo que el Estado, y fui director de la Corfo en esto, tiene que meter plata en desarrollo económico chileno. ¿Qué significa esto? Apoyar la generación de innovación y valor en la economía, y eso requiere una Pero eso es lo actividad que hace la estatal Corfo. activa, sí, lo hace y lo hizo, pero hoy día yo veo una Corfo Más plata. Ya. media Mira, que lo que lavada, pasa es que- etcétera, mira, no, y por lo tanto yo- requiere meter plata del no, Estado no, para no, desarrollar ejercicio. obras. Sí, pero no es la Me idea quedo que en ese no... ejercicio. Disculpa, solamente que no es la idea que sean candidatos, po. No, Háblenos sí, no es. como Sí, qué es lo que quiere voy a escuchar parar la a ver gente si en la me casa, escuchan. digamos, pero del Chile Me quedo hoy. igual del mismo Hoy. porte que si me siento. Perdón, Felicia. Ya, mira. Yo creo que las platitas Ya, como- hay una señora ahí en la casa que lo está escuchando. Y yo aquí he escuchado, al igual que la señora en la casa, un programa político. Porque yo, a lo mejor ustedes están en desacuerdo conmigo, pero yo creo que el discurso del presidente Boric fue más político que dirigido hacia las personas. Pragmático. Claro, no, yo quiero que le hablen a ellas, pero céntrense, porque estas medidas se pueden anunciar mañana, se pueden anunciar, oye, en qué sé yo, una fecha importante, cuando lo decía el presidente. Pero estamos hablando del 18 de octubre, de hoy, 18 de octubre. Háblenle a las personas. Piénsalo, Sebastián. Te quiero preguntar a ti, Marco. ¿Qué le dices a la señora cuando que no le dijo Boric? ¿Qué no le dijo Boric hoy en el discurso a las personas que saben, que a lo mejor se enteraron por la prensa, pero solamente para agregarte un dato, que el Banco Mundial ya anunció que este año la pobreza va a subir 10,5% en Chile? La única fórmula para que a los vecinos y vecinas en todo Chile les llegue más plata es que haya crecimiento. Para que haya crecimiento, el Estado tiene pocas herramientas. Una de ellas es lo que yo he dicho, un plan de obras públicas, crear mucha obra pública. Pero un llamado a la reflexión. No, es que ¿sabes que mi problema con Boric y con usted, con su pregunta, es que en algo se parece? Es una reflexión improductiva, porque lo que yo creo, cuando tú eres jefe, usted me Pero no desafió- es un día para reflexionar. Sí y no. Sí Ya. y no. Sí, yo creo que el presidente Ya. se dio un gustito de reflexión de 15 minutos. Ya, pero es una ya lo reflexión escuchamos. improductiva. Y ahora creo que, ¿sabes lo que me pasa? Es que yo quise ser presidente. Y cuando uno quiere ser presidente es porque quiere tener una cantidad de herramientas fabulosas que no tiene ningún ciudadano en Chile, ninguno de ustedes. Es cuando tiene un tablero con botón y dice listo, listo, listo. El tipo no las usa. Tiene mejores intenciones que el ex jefe de ¿Por qué no la Sebastián usa? Sichel. ¿Porque no las quiere usar o porque no sabe? Bueno, aquí ya entramos en interpretación injusta, freudiana, no quiere, no sabe, no puede, no lo sé. No, pero eso es muy raro. Tiene un Lo único que le ministro de pido- Hacienda que fue presidente del Banco Central y el mejor, supuestamente, de Lo único que Latinoamérica. pido es que pongan, o van a buscar endeudamiento afuera, se lo digo en simple. El Estado de Chile tiene una economía más sana que la señora que nos está viendo en su casa. Me explico, los chilenos están más endeudados que el Estado. La economía familiar, Banco Central, información. La deuda de los chilenos, hogar, no persona, un tema técnico. La familia, ustedes me están viendo en su casa, ustedes deben más o menos 75% de lo que ganan. ¿De acuerdo? El Estado de Chile tiene una deuda inferior a eso.
Valesi tiene un ¿De cuánto? estado, es una exageración, depende cómo lo calcule, pero va a llegar a sobre 44, 50, va a llegar a subiendo. 44 en Si usted tiene 20 años. un estado rico y un pueblo pobre, la pregunta entonces, Priscila, es que le propongo lo siguiente a la persona. Miren, para que cree más empleo tiene que poner plata para que se pavimente, construyan escuelas, todo lo que haga falta. Embalses de tamaño medio en Petorca, etc. Bueno, ¿dónde está la plata? O subo los impuestos a los más ricos y me voy a demorar 40 años porque se van a resistir con mucha fuerza, o me voy al endeudamiento público, que todavía está cada día más caro, es muy difícil, pero hay que buscar fórmulas. Alguien tiene que perder en esta pasada. O pierde el presidente, el Estado, o pierden los chilenos. Lo que no puede pasar es que con los dientes blanqueados te digan, vamos a quedar todos bien. No funciona así. Alguien tiene que perder en esta pasada. No puede ganar el presidente de Chile y ganar Chile. Tiene que perder él. Él tendrá que decir, ¿sabe qué? Endeudar el Estado. Desajusté la economía. Se hará un festín, Sebastián Sichel diciendo, ustedes lo que hicieron pedazos a la macroeconomía. Verdad. Pero protegía a alguien. Lo que pasa es que ahora estamos en el peor de los mundos. Miren, Bolivia, un país 14 veces más chico que Chile, tiene inflación más baja de América Latina. ¿Cómo es que Bolivia, un país chiquitito, tiene inflación bajísima? Y Chile tiene la más, tú dijiste, la más alta en 30 años. Sí. ¿Cómo es? ¿Qué tienen los bolivianos? ¿Comen quinoa más que nosotros? ¿Un mejor oxígeno? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabe qué? Que el presidente le metió toda la luca, lo que tú decías, a la pyme, amplió la base de producción, mantuvo el subsidio a los combustibles, a la benzina, señora, para no hacer tanta política. Usted paga más barata la benzina, el pan está más barato y además hizo una tercera cosa, le devolvió los impuestos a la gente. A la gente le devolvió el IVA, a los más pobres con sus boletas, sus compras les devolvió el IVA, no lo diferenció. Mira los tres Marco. trucos. El señor Arce, del cual nadie habla en Chile, yo soy chileno, pero quiero decir que tenemos vecinos, miremos la experiencia al lado. ¿Estuvo con él hace poco usted, no? Yo estuve hace 3 días con él, por eso lo digo, le pregunté, lo entrevisté solamente para eso, me explicara cómo es que en Bolivia, un país 14 veces más chico que Chile, tiene la inflación más baja del mundo, una de las más bajas del mundo, y Chile de la más alta, porque creo que es un gobierno que está apostando a algo insuficiente. Le está diciendo a usted, señora, apriétese el cinturón, aguántese un par de años, que ya vendrán tiempos mejores. Cuando tú tienes un hijo de 4 años, eso es inaceptable. Entonces, vuelvo a lo mismo. Este es un festín para él. Porque tener un presidente que ni siquiera es que tenga malas ideas, que me parecería un buen debate. ¿Sabes lo que veo? Que no es, gobierna. no hay ideas, que es distinto. Porque podría haber una mala idea. Eso y es preocupante. Me voy, pues, en crecimiento Eso es preocupante. económico, ¿cuál es la meta de crecimiento de este gobierno? Dame ¿Sabes? uno. ¿Sabes Tenemos un WhatsApp que llega. Sí, y el WhatsApp está arreando. Ahora, colapsado de comentarios que dicen que además el presidente, y tampoco lo hemos abordado aquí, fíjense, me hago cargo de eso, que el presidente no dijo ni una palabra de la delincuencia. Yo, mira, resumiendo, así si yo tuviera que firmar un epitafio del gobierno hoy día, no que quiero que termine, pero este es un hombre sin un plan. Ese es el resumen para mí de Gabriel Boric. Es un presidente que no tiene un plan de cómo salir de la crisis y más bien O sea, un discurso surfea la ola. improductivo, como dice Obvio, Marco. y hay algo de eso, Ya. porque yo puedo, mira, me encantaría sentarme acá y debatir el plan con el gobierno, y me pasa que me siento cuando tú me preguntas y empiezo una reflexión de lo que dijo, lo que no dijo, porque me doy cuenta que no hay plan y uno tiene balas. Gobernar es priorizar y por lo tanto no tiene balas para gastarse. O me juego contra la violencia y la delincuencia, o me juego por activar la economía. Pero mi sensación es que él es un gran surfista y por lo tanto va arriba de la ola, tratando de mantenerse en pie, con una coalición que además tiene visiones distintas de cómo resolver esto. ¿Tiene dos coaliciones? Tiene 2 coaliciones con interpretaciones del pasado distintas y con interpretaciones del futuro distintas. Por lo tanto, lo que hace siempre es surfear. Entonces, no hay palabras sobre la delincuencia, que es lo que dije todo el tiempo, Priscila. Así que yo lo primero que diría es que el problema de acá, que lo heredado más grande del 18 de octubre es que no controlamos la violencia y hoy día se transformó en violencia delictual. Pero además me pasa una cosa moral, y lo digo harto porque yo soy en esto, creo que Giorgio Jackson para mí es como la característica de lo que no hay que hacer en esta. Estuvo ayer acá. Además, con mucha superioridad moral en general en cómo se aproxima a los problemas, que es una característica muy de la gente sin experiencia, porque cuando tú no tienes experiencia, da sermones, porque dice, mira, en realidad, para emitir lo que querían hacer las pymes es trabajar más, y los empresarios deberían generar más pega. No. Lo que tú necesitas es tomar medidas para que esto funcione, y mi sensación en esta idea del hombre sin el plan es que no está pasando nada, que el gobierno va a presentar reforma al Congreso, que es una buena forma de aletargar muchas decisiones, pero en la gestión diaria, cuando te levantas en la mañana, cuando tú eres ministro de Estado, tú dices, ya, ¿qué resuelvo hoy día? Y esa pregunta me encantaría poder hacérsela a él. ¿Qué está resolviendo hoy día, 18 de octubre? Tiene la pega que usted tenía. Respecto, bueno, Giorgio Jackson también, hoy día, 18 de octubre, respecto a las malas herencias del 18 de octubre e incluso las buenas que tienen que ver con la demanda de cambio, y yo creo que él seguiría mudo y volvería a esta reflexión profunda. A la pregunta, Priscila, de reflexión en su casa, yo creo que esa es la reflexión más de fondo. Yo le tengo miedo que después de Gabriel Boric venga una etapa populista en Chile, como pasó con Bukele en El Salvador, como pasó en Italia con Giorgia Meloni, como ha pasado en muchos lugares del mundo, De cuando la extrema gente derecha, dice usted. de extrema derecha o de extrema izquierda deja de ver, porque lo que pasa con esa reflexión es que se aburren de nosotros.
y cambian de canal simplemente porque no hay plan y por lo tanto buscan magos, solucionadores mágicos. Algo de esto hicieron los que nos ganaron a nosotros, Boric y Kast en la campaña. Lo hablamos algún minuto con Marco Enrique para confesar. Nos damos cuenta que teníamos dos candidatos que prometían lo improbable. Uno prometía hacer zanja para terminar con la migración porque sonaba popular y ganaba votos con eso. El otro prometía en su minuto como reactivar la economía casi con puras empresas estatales y uno sabe que no. Y te das cuenta que competías con una forma de hacer política que lo que busca es generar promesas pero genera frustraciones rápidas. Si tiene menos del 30% de aprobación en 7 meses porque su promesa la gente no se condice a la realidad. Más café, está muy lúcido. Es el café y la sandía. La sandía, yo creo. La sandía primavera. Eso es muy interesante, porque hemos visto que los populismos en el mundo siempre estaban asociados a la palabra cambio, es electoralmente fantástico, o sea, funciona. La gente quiere cambio, pero no sabe qué quiere, digamos, muy bien. Algunos sí, otros no, pero en general es como bien etéreo, entonces cambio puede ser muchas cosas. Pero más allá de eso, Francesco al comienzo hizo alusión al día 25 de octubre, donde fue esta gran marcha, pero no, hizo alusión al 15 de noviembre, donde el gran acuerdo. Y ese día, mucha gente no sabe, y nos está mirando, que fue o no recuerda, o no se dio cuenta de que fue una noche muy tensa. O sea, violencia desatada, y ya no se podía controlar como con nada, carabineros desautorizados, criminalizado, investigado, etcétera. Un gobierno que en la moneda estuvo a punto de perderla y con poca claridad de qué camino tomar. Y una clase política que al comienzo no le colaboró mucho al gobierno, gente de su propio sector incluso prefirió dar un pasito para el costado y salir de la moneda y mirar desde afuera. Y esa noche, que me tocó a mí estar atento a todas las negociaciones que se hacían en el ex Congreso Nacional entre los partidos, representantes, incluido el actual presidente, por supuesto, que estaba ahí, y ni un representante del gobierno, por supuesto. Creo que Gonzalo Blumer, según se decía, era la condición. Hablaba telefoneando desde la moneda como nexo para lograr este gran acuerdo por la paz y una nueva constitución. Pero dice, porque acuérdense que en los momentos previos se decía que la decisión era o sacar nuevamente a los militares con todo. Claro, el 12. O sacar este acuerdo. Y es verdad, Sebastián, que en la moneda había, no sé si tú estabas ahí. Pero cuéntanos la verdad. Pero había halcones y palomas, unos que decían, vamos con los militares, ¿hasta cuándo la violencia no puede ser más? Y otros que decían, juguémonos por la paz. Yo creo que la gran mayoría está en la alternativa de jugarse por la paz y el acuerdo, y lo vi desde adentro. Habían debates distintos, si sacarlo, la política social antes o después, y ahí hubo debates que fueron públicos además, de cuándo acelerar, si era con el Congreso o sin el Congreso, pero respecto al acuerdo institucional, al menos yo vi, el comité político, yo no hablé con todos los ministros ese día, harto consenso en que lo más importante estaba pasando en el Congreso y que además el protagonismo lo tenía el Congreso. La idea de los halcones y la paloma era por una discusión distinta, de cuándo aceleraron las ayudas, si esto era un problema de seguridad o era un problema de política social, pero en concreto ese 15 de noviembre, o más bien el 12 de noviembre fue la protesta más masiva, o sea, más violenta, perdón, más violenta. Sin militares en las calles, porque ya se habían retirado. Se habían retirado y de verdad, lo cuento por el episodio de la moneda, fue terrible. Y yo vi dentro de la moneda una conversación al revés, y lo digo honestamente, en la conversación de pasillo, que era de alguna forma la política estaba llamada a construir acuerdos, sabíamos que teníamos un problema de legitimidad como gobierno, o más bien era lo que yo creía, para construir un acuerdo, pero que el Congreso era protagonista de esto. Y por eso yo lo resalto tanto. ¿El Congreso o los partidos más bien? El Congreso y los partidos. Y por eso parte de la cuenta que le está pasando a este gobierno es que adentro de la coalición de izquierda no había acuerdo respecto a sentarse en esa mesa, y en el gobierno sí había acuerdo de sentarse en esa mesa, o más bien la coalición de gobierno. La coalición de izquierda, el único representante fue el presidente Gabriel Boric. Por eso también es bueno hacer este raconto, porque te das cuenta que en realidad la vocación de construir... Había algunos de la oposición que leyeron el minuto para tratar de derrocar un gobierno. Y yo no soy partidario ni de derrocar este, ni el de allá, ni el de más acá. Yo creo que era un minuto en que la política tenía que ponerse con mayúsculas y darnos cuenta que teníamos un momento institucional crítico. Señal. Ojo, a diferencia de lo que ha pasado en otras épocas de nuestra historia oscuras, cuando hubo un golpe de Estado, la política tuvo la madurez para resolver esto por la vía institucional. Porque yo creo de verdad que hubo un riesgo de que la democracia se cayera, y es bueno recordar que hubo una voluntad colectiva.
por lo menos desde la derecha hasta la izquierda, Gabriel Boric, Partido Comunista y el fue resto no, representante. de buscar una salida institucional. Y eso es una Pero gran ¿cómo se noticia hizo? para Porque Chile. el Partido Comunista temprano, muy temprano, parlamentarios de ese partido dijeron, aquí se está armando una cocina en la sede del famosa Congreso de palabra Santiago. cocina. Eran las 10 de la mañana del día 14. Esto terminó a las 3:30 de la mañana del día 15. Entonces, 10 de la mañana hay algunos que ya tuiteaban cocina en el Congreso. Sí. Así partió esta cuestión, por el lado del Por todo el Partido Partido Comunista. Comunista. Pero durante la noche, y también me gustaría que nos comentaras eso, durante la noche había muchos miembros del gremialismo, de la UDI, de sectores cercanos, que decían, ojo, vamos a soltar la constitución que tenemos en serio. O sea, lo que siempre nos intentaron doblegar. A mí me lo contaban así, yo estaba en el Congreso. Nos están diciendo, oye, vamos a perder la constitución que ampara el modelo que nos gusta, digamos. Porque eso era, no sabíamos que venía Sí, pues, después. acuérdate la cara Era un de proceso Jacqueline constituyente. Pachelbel cuando estaban en el acuerdo. Claro, ¿no? Era así tremenda. así Sí. termina esa noche, Dramática. con ella, la presidenta de la UDI, Sí. Ena Fombaer al lado de ella, Sí. firmando el acuerdo, pero con la cara para la Con tele. una cara atroz. Evidente, o sea, Como a los de hecho, 3 días dijo que La iba a imagen, votar rechazo. la de hecho, imagen habla a mí me retaron ese día porque mi camarógrafo, y fue él, se acercó, pero le hizo un primer plano Ayer